Ubicada en el extremo sur del continente, Argentina es un país reconocido en el mundo por la belleza de sus paisajes, su gastronomía, el calor de su gente, su pasión por el fútbol, o fulbo, como dice Messi, su diversidad étnica y relevancia en la región, pero como todos los países del mundo, Argentina posee un lado no tan glamoroso. Historias trágicas y eventos desafortunados han dejado su marca en diversos sitios. Existen en el país un sinfín de lugares que se creen malditos o embrujados. Desde hoteles abandonados, cementerios, casas antiguas, castillos e inclusive una estación del subterráneo abandonada. Estos son algunos de los lugares con presencias paranormales más famosos de Argentina y en este video te presentaremos 5 sitios malditos. ¿Te atreverías a entrar en ellos? Si te gusta el contenido no olvides dejar un like y suscribirte. Número 1. Gran Hotel Viena. En Miramar de Ancenusa, a orillas de la laguna de Mar Chiquita, se ubica este hotel al que muchos visitan para comprobar si es verdad o no todo lo que se dice de él. El Gran Hotel Viena es famoso por sus historias de fantasmas, algo que atrae a los curiosos turistas que llegan a la provincia de Córdoba. El hotel fue inaugurado en 1945, luego que inmigrantes alemanes se instalaran en la zona para probar las bondades de las aguas curativas y decidieran comenzar su construcción. Era un hotel especializado en salud que contaba con médicos las 24 horas y con varios servicios como fangoterapia. El hotel sufrió inundaciones en 1978, que se llevaron prácticamente el 90%, dañando el mobiliario y dejando sus paredes en ruinas. Luego de la desastrosa inundación, fue abandonado y sobrevinieron los saqueos. Su aspecto tenebroso, propio del abandono y de la fuerza del agua, ha hecho que decenas de historias circulen en torno al hotel. Hay quienes aseguran que en el lugar se escuchan ruidos, que golpean puertas, que al revelar o ver fotografías se pueden observar siluetas fantasmales que se pasean por los pasillos o se asoman por las ventanas. Quienes asisten a las visitas guiadas del hoy, Museo Hotel Viena, aseguran escuchar ruidos y ver personas pasar de una habitación a otra. De hecho, existe una versión nocturna del paseo para los más supersticiosos. En las habitaciones 106 y 110 es donde se perciben más energías extrañas y algunos dicen sentir angustia. En 2009, el programa Ghost Hunters, producido en Estados Unidos, llegó hasta este hotel en busca de registrar algún tipo de actividad paranormal. Lo que más llamó la atención de los documentalistas fue la imagen con forma de persona sentada en la cama mirando hacia la ventana de la habitación 106. Muchos lugareños más ancianos consideran que la mujer de la imagen es Ana, una ex empleada del hotel que nadie sabe por qué razón desapareció de Miramar. Otro mito que ronda sobre el hotel es la relación de sus propietarios con el nazismo. No hay datos certeros ni registros que sirvan como evidencia, pero entre los lugareños se suele decir que el Partido Nacional Socialista podría haber aportado los fondos para la construcción del edificio. De hecho, algunos aseguran que el propio Hitler estuvo alojado en el lugar y que tenía a disposición una habitación en suite exclusiva, con vajilla y sábanas que llevaban sus iniciales. Un caso destacado es la anécdota de un periodista deportivo de nombre Gabriel Rodríguez que estuvo de visita por las ruinas del hotel. Se tomó muchas fotos en el lugar, pero no sintió ninguna energía en particular. Sin embargo, antes de regresar a la ciudad de Córdoba decidió verlas. Una de ellas, tomada frente a un espejo del establecimiento, le llamó la atención por observar a una figura que aparece por encima de su cabeza. Aún no se sabe si es una figura o es simplemente el reflejo de su sombra. ¿Qué opinas tú? Número 2. Cementerio Sueco. El cementerio sueco de Oberá, ciudad ubicada en el centro de la provincia de Misiones, sigue tomando cada día más notoriedad. Y no justamente porque allí se encuentren enterradas algunas figuras ilustres de la escena nacional. Todo lo contrario, esta necrópolis continúa sumando casos de relatos directamente relacionados a hechos paranormales, a partir de apariciones que sorprenden y asustan a quienes visitan el Campo Santo y aquellos que merodean sus adyacencias. Ubicado en las afueras de la ciudad, allí se asentaron las primeras familias suecas que arribaron a la provincia de la Tierra Colorada, con la idea de dedicarse a sembrarla. Lo que más asusta y llama la atención de numerosos vecinos y ocasionales transeúntes que recorren de noche el perímetro del cementerio,
tiene que ver con luces extrañas que se pueden observar desde el interior del cementerio. Aunque muchos dicen que también fueron sorprendidos por extrañas apariciones o raras sombras que no se mueven en un sentido lógico. A lo que se fueron sumando otras expresiones anómalas como sombras o apariciones que conmocionaron a más de uno. Aunque para muchos vecinos el sitio da cierto temor y prefieren no pasar por ahí, otros más intrépidos recorren los alrededores intentando captar alguna manifestación que acredite actividad paranormal. Descartadas las bromas con linternas de algunos graciosos que nunca faltan, hasta el momento quienes estudiaron el fenómeno solamente encontraron una explicación plausible para aclarar el fenómeno. Dicha explicación podría tener que ver con saqueos y otros desmanes que se habrían producido en interior del cementerio desde la década de 1990 y hasta hace poco tiempo, cuando se reforzó la seguridad. Muchos relacionaron las manifestaciones en cuestión al reclamo de cientos de almas frente a dichos hechos delictivos que, de alguna manera, alteró el descanso eterno de sus almas. Consultados varios psíquicos con experiencia en el abordaje de este tipo de casos reconocieron esta hipótesis como muy válida, dicha posibilidad vinculada con macabras profanaciones de las tumbas que llegaron a incluir a los propios despojos mortales de quienes fueron sepultados con algún elemento de valor, e incluso de huesos que serían vendidos en diferentes facultades de medicina, donde esos elementos se pagan muy bien. También muchas personas acusan que por las noches, en el interior del Campo Santo, se realizan rituales umbandas y que estos perturban las almas de los que reposan allí eternamente. Número 3. Cementerio de la Recoleta. Los cementerios son de por sí lugares tenebrosos por todas las historias que habitan en ellos. El cementerio de la Recoleta no es la excepción. En él se pueden encontrar diferentes bóvedas y mausoleos que pertenecen a personas con historias deslumbrantes y terroríficas. Una de las tantas historias que se encuentran allí es la de Liliana Crociati, una mujer que falleció en su luna de miel. Sus padres mandaron a construir una bóveda en la que, por un lado, reprodujeron su dormitorio y por el otro, colocaron una escultura de Liliana acompañada por su perro, luciendo el vestido de novia con el que fue sepultada. Otra leyenda que nace en el cementerio es la de Luz María García Belloso, también conocida como la Dama de Blanco. Se cuenta que una noche, un joven vio a una mujer vestida de blanco llorando en una de las calles del cementerio de la Recoleta. Cuando se acercó, quedó deslumbrado por su belleza, le prestó su saco y la invitó a tomar un café. Ella le dijo al hombre que su nombre era Luz María. Cuando se hizo tarde, la mujer huyó y volcó café en el saco. Él la siguió, pero su figura se desvaneció en la entrada del cementerio. Allí vio él, en la primera bóveda de la primera calle del cementerio de la Recoleta, una figura yacente de mármol con su saco manchado de café. Alzó la vista y reconoció en la escultura el rostro de Luz María, la chica que lloraba. El cuidador eterno. David Aleno trabajó en el cementerio desde sus 11 años, en 1881. Además de ser feliz con su labor, envidiaba a los imponentes mausoleos que estaban a su cuidado, bastante alejados de su presupuesto humilde. Pero, un golpe de suerte cambió esta situación, dado que en 1910 su hermano ganó la lotería y la repartió entre la familia. David, inmediatamente, viajó a Génova para encargar su propia lápida con una estatua que lo representara con sus herramientas de trabajo. Al volver a Buenos Aires, adquirió una parcela en el famoso cementerio de la Recoleta y renunció a su trabajo de sereno. Según cuenta la historia, David se suicidó ese mismo año, con solo 25 años y bebiendo veneno. Se comenta que aún hoy, se lo escucha trabajar en su propia lápida por no haber quedado conforme con la estructura de la misma. Número 4. Torre del Fantasma. Este edificio tan característico se encuentra en el barrio de La Boca desde 1910. Fue mandado a construir por María Luisa Ornod, una de las mujeres más ricas de la ciudad en aquella época, pero lo disfrutó poco ya que abandonó la casa y se recluyó en su estancia. Resulta ser que nadie, ni ella misma, quería trabajar ni vivir allí. El lugar era tenebroso. María Luisa le alquiló la torre más alta a Clementina, una artista plástica que convirtió el lugar en su taller. Durante el tiempo que la artista vivió ahí, siguieron sucediendo hechos misteriosos y se seguían escuchando gritos de terror. Tal era el horror, que un día, sin explicación alguna,
Clementina saltó al vacío desde la torre. Antes de su muerte, una tarde como cualquier otra, la artista recibió a una periodista que la entrevistó y le sacó fotos a sus obras para incluir en la nota. Cuando las reveló, descubrió algo escalofriante. 3 duendes rodeaban uno de los cuadros de la pintura. Según dicen, estas criaturas hacen todo tipo de diabluras cuando se alteran. Muchos creen que estos seres hicieron que la artista perdiera la cordura y tomara la fatal decisión. Número 5. Los espectros de las estaciones Pasco y Alberti. Tras décadas de crecimiento, la ciudad de Buenos Aires, capital de la Argentina, colapsó con la cantidad de vehículos que comenzaron a circular, por lo que un año después se decidió tomar como ejemplo a otras grandes ciudades y se comenzó a proyectar el primer subterráneo de todo el hemisferio sur. Esto era una propaganda perfecta para llenar todas las portadas de los diarios extranjeros con la foto de la inauguración. En 1911 se inician las obras que excavarían toda la avenida Rivadavia para rellenarla de hierro y hormigón, pero al poco tiempo sucedió un trágico accidente. En la estación Alberti Norte se estaban apoyando unas vigas que sostendrían la futura avenida. Una de las vigas cayó y arrastró a las demás, junto con las columnas y todo el suelo. Los hombres heridos fueron trasladados y el caso se trató de ocultar, pero en medio de una ciudad en crecimiento, en una de las zonas más concurridas por ese entonces, era imposible ocultar semejante situación. En los diarios no se publicó absolutamente nada. Pero en realidad sí hubo víctimas fatales. Se dice que eran al menos 2 obreros, probablemente extranjeros, que habrían muerto en el acto. Al desmoronarse el suelo y tragarse hasta las columnas, los obreros fueron llevados por el material, siendo enterrados vivos. Para asombro de todos, la orden que se dio en aquel entonces por las autoridades no fue la de buscar los cuerpos de los fallecidos, sino de asegurar el suelo. Ya inaugurado el subte, al poco tiempo comenzaron los primeros reportes de que algo extraño sucedía cuando las formaciones pasaban por el lugar del accidente. Las luces de los vagones se apagaban y el ambiente se ponía muy frío. Con el pasar de los años, el país comenzó con una gran inestabilidad política y en 1953, un grupo enfurecido llegó hasta el edificio 1 ubicado en Avenida Rivadavia. Comenzaron a romper sus puertas, ingresaron, subieron a su biblioteca y tiraron los libros a la calle. Con ellos comenzaron el incendio. Justo en ese lugar estaba la estación de Pasco Sur. El edificio se incendió hasta la madrugada del otro día y solo quedaron algunos muros negros que hasta hoy se pueden ver. Todo se derrumbó y afectó a la estación en su estructura. De esta forma, Pasco Sur se cerró para poder repararla y rehabilitar el subte. Lo extraño fue que decidieron cerrar también Alberti Norte, ambas estaciones en las que se produjeron los accidentes y comprendían el tramo maldito. Enviaron una cuadrilla para que comenzaran con la limpieza de la estación, pero esta tuvo que ser reemplazada sin poder comenzar su trabajo. La segunda cuadrilla que enviaron también tuvo que ser reemplazada y tampoco pudieron comenzar las tareas. Ya con la tercera cuadrilla, que al caminar por los túneles en dirección a la estación de Pasco Sur, salían corriendo aterrados y sin querer volver, así se decidió cerrar la estación sin ninguna causa justificable. Una de las historias que diferenció a la línea A es que los maquinistas al pasar por los tramos de las semiestaciones decían que se lograba ver a algunos obreros caminar por sus vías. En algunos casos se llegó a parar el servicio, ya que los maquinistas avisaban de operarios que trabajaban en el lugar y detenían todo el servicio para sacarlos y que no hubiera un accidente, pero al ir a buscarlos, nunca los encontraban. Poco a poco se fueron acostumbrando a verlos y simplemente, entre Alberti y Pasco, tomaban el recaudo de ir rezando o no mirarlos, por temor a que pudieran interactuar. Y hasta aquí llega este video sobre lugares malditos de Argentina. Si quieres una segunda parte házmelo saber en los comentarios.